Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este webinar correspondiente a la justificación de las subvenciones del programa 3, Fomento de la Descarbonización del Sector Industrial. Mi nombre es Amaira y hablo en nombre de las Oficinas de Energía de Canarias, desde donde hemos organizado esta sesión junto con el grupo técnico de la Unidad de Proyectos de la Consejería. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada y se subirá próximamente a nuestro canal de YouTube por si desean consultarla más adelante o compartirla. No se van a grabar las cámaras de los usuarios, ni mucho menos, solo el contenido que compartamos en las diapositivas. En cuanto a la dinámica de la sesión, la idea es que vayan dejando las preguntas en el chat que van a encontrar en la parte superior derecha de la pantalla y al final de la intervención de los técnicos de la consejería, pues las iré leyendo en voz alta para que puedan responderlas. Y sin más, le voy a dar la palabra a Raquel Moreno de la Rosa, directora de la Unidad de Proyectos de Transición Energética. Bueno, pues antes de nada, buenas tardes a todos. Ya saben que esta es la primera de 3 webinars que vamos a preparar para intentar ayudarles en todo lo posible en la justificación de los 3 programas que concedimos en agosto del año pasado, programas 1, 2 y 3 de la estrategia. Comenzamos con este de descarbonización industrial. Para nosotros es importante ayudarles, porque eso al final nos ayuda a nosotros también. Lo que no nos gustaría es tener un pico de justificaciones en el último minuto y por eso nos gustaría que todos los que ya hayan finalizado sus actuaciones las puedan justificar lo antes posible. Somos conocedores que estas convocatorias, además precisamente esta convocatoria es muy complicada, las bases no las sacamos nosotros y no las encontramos así. Y bueno, pues hay mucho papeleo y hay muchas cuestiones que hay que entregar en la justificación. Para eso ya saben que los técnicos han elaborado una serie de guías para ayudarles en todo lo que puedan y modelos de todo tipo, que ahora se los van a explicar. Y la idea es, como les digo, bueno, que nos compartan sus dudas, que para eso está esta webinar. Si fuera necesario, haríamos otra, no, por eso no hay ningún problema. Y como les repito, nos gustaría, nuestro objetivo es que, bueno, todos los que vayan pudiendo vayan justificando lo antes posible, ¿no? Obviamente así cobrarán antes la subvención y, y será mejor para todos porque podremos aplanar la cantidad de justificaciones que vamos a tener, porque no solo tenemos esta convocatoria, tenemos otras muchas que finalizan también en diciembre y bueno, pues podemos tener una acumulación de justificaciones el primer trimestre del año que viene bastante difícil de gestionar. Así que lo dicho, les animo a que justifiquen lo antes posible, presenten todas las dudas que tengan ahora con los compañeros que van a pasar a exponer cómo se puede justificar convenientemente esta subvención y ya saben dónde estamos, porque bueno, yo creo que otra cosa no, pero que siempre hemos sido muy accesibles y les hemos intentado ayudar en todo lo posible y seguimos haciéndolo, así que lo dicho, una vez más, gracias por asistir y espero que esto les sirva para el trabajo que nos queda a todos por delante. Sin más, le doy paso a los técnicos, Amanda Montelongo, Luis Daniel y González, que son los que van a exponer esta convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Bueno, como comentó Raquel, lo que vamos a abordar es la justificación final de la subvención y concretamente del programa 3, de la descarbonización del sector industrial. En la presentación, lo que vamos a abordar es la justificación final, toda la documentación de la misma, la justificación del DNSH y después también queremos comentar la publicidad, aunque no es de la justificación final, y unas aclaraciones finales y al final acabaremos con las consultas y las dudas que tengan. Hace unas semanas recibieron, y si no lo han recibido, háganoslo saber para hacérselo llegar, la guía aclaratoria de la justificación final, en la que también se anexaban unos documentos en los que vamos a abordar ahora y los vamos a comentar un poco. Y también más recientemente habrán recibido también la justificación de los objetivos del DNSH.
En cuanto a la justificación final de la subvención, como ya habrán podido ver en las bases, en la base 21ª se recoge que la justificación está hecha en dos partes. Una durante la ejecución de las obras y una justificación al final. Durante la ejecución, uno de los primeros hitos que ya todo el mundo ha cumplido y ha salido en las resoluciones era la justificación de inicio de las actuaciones. Después tenemos los informes trimestrales intermedios, que ya tenemos los 3 primeros. Ahora mismo procede a entregar el de junio de este año, quedaría el de septiembre y el de diciembre de este año ya sería el informe final. Vale, hablando de plazos. La justificación de la subvención tiene un plazo de un mes desde su terminación. Se entiende como terminación la fecha en la que se produce la última actuación preceptiva de los documentos. Es decir, los documentos que se describen en la base 21.3 y en el anexo 7. Los beneficiarios tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para ejecutar las actuaciones y un mes hasta 31 de enero del 26. La acreditación de la finalización se puede hacer, lo más normal, hacerlo con el certificado final de obra. Entonces, si se hace con el certificado final de obra, tendrían un mes a partir del certificado final de obra para aportar la documentación. En el caso de que alguno de los documentos que se piden en la base 21.3 o en el anexo 7 no lo tengan, se podrá tomar como finalización de obra la fecha de ese documento en cuanto lo tengan y una declaración responsable, indicándonos que ese es el último documento y por tanto finalizan las actuaciones, para darle un poco margen por si les queda algo pendiente que no sea solo el certificado final de obra. En cuanto a los informes trimestrales intermedios que tienen pendientes, recordarles que aún habiendo acabado la ejecución de la obra antes de nuestras resoluciones de concesión, están obligados, si no han justificado en el mes desde que se acabó la obra el informe final, a presentar los informes trimestrales. Con esto quiero decir que hay beneficiarios que nos han dicho pues que están pendientes de algún documento para terminar, pero lo que es la ejecución en sí está finalizada y no nos han presentado los informes trimestrales. Es obligatorio, entonces les recordamos que deben de aportarnos, si a día de hoy todavía no han presentado la documentación final, pues el correspondiente a septiembre, que se lo habíamos ampliado a octubre de 2024, diciembre de 2024 y marzo de 2025. Y en caso de que todavía no lo hayan presentado, el de junio de 2025. Y para la justificación final tenemos que discernir entre dos tipos de justificación, que es lo que hace alusión el decreto de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. En ese decreto se habla de importes de 60.000 o mayores a 60.000 para designar qué tipo de justificación lleva, pero por la Ley 4/2021 que se realizó para agilizar la parte administrativa de los fondos, se amplía este importe a 100.000. Entonces nosotros vamos a tener justificación de subvenciones de menos de 100.000 euros o de igual o más de 100.000 euros. Entonces, les voy a recordar una cosa que espero que tengan todos claro. El artículo 24.1 del decreto de subvenciones dice que se debe justificar todos los gastos relacionados con la actuación subvencionada y no solo la parte del costo que estuviera subvencionado. O sea, todas las actuaciones que completan ese proyecto se tienen que justificar y todo el importe que corresponde a cada una de ellas. En las siguientes tablas van a ver los documentos que componen cada tipo de justificación y como pueden ver, la única diferencia es la memoria económica, que en el caso de las subvenciones de menos de 100.000 euros se hace de forma simplificada. Ahora vamos a ver todos estos documentos de forma individualizada con los modelos que les habíamos adelantado en las guías. Vale, el primer documento es la memoria de la actuación justificativa.
Para ello, en la carpeta que se les envió, tienen el anexo 1, en el que hay un índice, que ahora iremos abordando, de todo lo que tienen que ir presentando. Ese documento, la memoria de actuación justificativa, debe estar elaborada y firmada por la dirección facultativa. Incluirá toda la documentación que se relaciona en el anexo 7. Me salgo de la presentación y tenía por aquí abierto, o no. ¿Se ve el documento Word? Sí, Sí, se ve correctamente. se ve. Este es el índice que hemos dado para esta memoria de actuaciones, en el que hemos puesto más o menos los puntos que deben ir siguiendo para que la memoria cumpla las bases. Deben aportar un cronograma de las actuaciones indicando el inicio y el fin de las mismas, después las actuaciones ejecutadas, una descripción de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Aquí hemos puesto varios apartados, las características finales de los módulos que han puesto, porque muchos van a cambiar de lo que habían en proyecto, la potencia finalmente instalada, la descripción del almacenamiento, la clasificación de autoconsumo según el Real Decreto 244 y describir también las mejoras de eficiencia, que recordemos que en este programa 3 son obligatorias. También el presupuesto final, los que se ha ejecutado finalmente, y las desviaciones producidas respecto al presupuesto que habían aportado. Una descripción del sistema de monitorización, que también era una de las obligaciones de las bases, y después la documentación técnica que nos requiere el anexo 7. Sería un reportaje fotográfico en el que debería de verse el estado inicial y el estado posterior después de las actuaciones, sobre todo para aquellas actuaciones de mejora de eficiencia, y que se vea los módulos fotovoltaicos, inversores y demás. Continuamos. Otros documentos es el certificado final de obra, que es lo que comentaba antes, de que nos acreditaría el final de la obra. La autorización la autorización de explotación, cuando sea preceptiva para la instalación. O tenemos una opción de acreditar el registro de la solicitud de esta. El certificado de la instalación eléctrica de baja o alta tensión, los certificados de instalación térmica y la acreditación. Esto es muy importante, la acreditación del cumplimiento de la valorización del 70% de los residuos, que seguro que recordarán que en el proceso de solicitud fuimos bastante insistentes con estos, pero es un requisito muy importante. Deben aportar una memoria resumen con los códigos LER, con los certificados de los gestores de destino, y también aquellas instalaciones que tienen retirada de amianto, los certificados de los gestores y las acreditaciones de las empresas. Las copias de licencias, informes y autorizaciones administrativas que hayan sido necesarios, y en caso de que haya sido necesario realizar trámites administrativos para la aprobación del proyecto, los mismos. Después tenemos una serie de documentación adicional que afecta en función del proyecto. Para aquellas instalaciones que tenían baterías, pues tendrán que acreditar la gestión de la demanda y se les pide un informe de como mínimo 15 días, y si no es posible los 15 días por tiempos de ejecución, pues el tiempo que se pueda, pero que se vea el almacenamiento, la generación y el almacenamiento. Y en este programa 3, que tenemos obligatorias las mejoras de eficiencia, tienen que volver a acreditar la reducción del consumo de energía primaria del 20%, que se puede hacer bien con los certificados de eficiencia energética o auditoría energética según la mejora que hayan realizado. En cuanto a certificado de eficiencia energética, sí insistir en que el certificado debe ser que recoger solo la mejora, es decir, no recoger la instalación fotovoltaica, sino hacer el cambio de la mejora en la que se haya actuado, para poder ver ese 20% respecto al certificado que habían aportado. Y después se pide una serie de documentación para renovables térmicas, que según el caso se pide una cosa u otra. Por ser la mayoría, me centro más en la parte de bombas aerotérmicas, que era la mayoría de las solicitudes. En este caso sería acreditar
la mejora del 20% con lo que indiqué anteriormente y además indicar el rendimiento medio estacional. Bueno, ahora vamos a hablar de la memoria económica, que como les dijimos antes es diferente para las subvenciones de menos de 100.000 euros y las de 100.000 euros. En este caso, para las de menos de 100.000 euros, les recuerdo que es la relación clasificada, el detalle de otros ingresos y subvenciones, y en caso de que proceda, la carta de pago de reintegro. Y ahora les voy explicando qué es cada una de estas cosas. Daniel, si puedes abrir el Excel, por favor, que es el anexo 2. Nosotros lo que hicimos fue elaborar una hoja de cálculo para ayudarlos a poner los datos y les pedí que me lo mandaran tanto en formato de hoja de cálculo, preferiblemente Excel, como en PDF, para que estén tranquilos. En este documento lo que hemos hecho es generar hojas por cada tipo de actuación para los expedientes muy grandes, pero aquellos que son pequeños, sobre todo los de menos de 100.000 euros, podrían hacerlo en una única hoja. La primera columna tiene toda la tipología de actuaciones. Entonces, me pon, por ejemplo, generación eléctrica fotovoltaica. Aquí tendría el número de factura que corresponda. El acreedor es la persona que es el proveedor. Lo que es muy importante que esté descrito qué es, porque nosotros lo vamos a comprobar con los presupuestos que nos pasaron en la fase de solicitud. El importe, la fecha de emisión y de pago de esa factura, el medio de pago, si es transferencia, la anotación contable, que tenemos muchas preguntas sobre esto, es el número que sale en el programa de contabilidad cuando crean el asiento. El impuesto soportado y las desviaciones respecto al presupuesto presentado. Con esta columna sé que vamos a tener muchísimo trabajo porque a muchos les ha pasado que ahora los precios han cambiado, entonces pues lo siento por ustedes porque tendrán que reflejarlo ahí y además también lo tienen que reflejar en la memoria del anexo 1, que se les pedía una declaración que indicaran las desviaciones del presupuesto inicial. Es decir, todas las que sea de generación fotovoltaica se clasifican en la primera actuación y así. Vale. Si puedes volver a la presentación. Anotación contable es el número del asiento contable con el programa de contabilidad. Aquí la pregunta. Los siguientes documentos son las facturas o documentos de valor probatorio, que es la factura. Tenemos también preguntas de la factura me la hace con el importe total. En ese caso, el proveedor deberá decir en esa factura que se relaciona con el presupuesto número, el que corresponde, para poder vincular los gastos a ese importe. También hay que entregar junto a esto los movimientos bancarios que acrediten el desembolso de ese pago. Yo lo sigo por mi orden, aunque no. Los tres presupuestos, acorde al artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, hay que ir a la Ley de Contratos del Sector Público y en esta nos dice que en obra para importes mayores de 40.000 euros hay que presentar tres presupuestos y en el caso de los suministros por encima de 15.000 euros. La indicación en su caso de los criterios de reparto de los costes generales o indirectos incorporados en la relación clasificada. Estos son los costes generales, que son los gastos que pueden asignar directamente a una actividad o proyecto específico que son necesarios para el funcionamiento de la entidad, pero que se han aplicado en una parte a la actuación subvencionada. No les aplica a todos, pero sí hay algunos casos que han ejecutado con su propio personal, que ahí estarían costes generales y tendrán que relacionar el porcentaje que aplica para la actuación. El siguiente documento es el detalle de otros ingresos y subvenciones. Aquí deben de preparar un documento indicando con qué se ha financiado el resto de la actuación, si son fondos propios o si tienen otras subvenciones.
Y la carta de pago de reintegro, esto aplica para los beneficiarios que han recibido abono anticipado y no ejecuten el 100% del importe concedido. Espero que no le pase a nadie, pero en el caso de que pase, pues estas consultas, si nos las hacen de forma individualizada, es el modelo 800 el que deben cumplimentar, y se debe hacer un modelo, uno por el importe otorgado y otro por los intereses de demora al recibir desde que se les hizo el pago hasta que nos lo devuelvan. Creo que no Vale, falta ninguno. de estos documentos que acaba de comentar Amanda, tenemos marcados en naranja las facturas y documentos de valor probatorio y los 3 presupuestos, porque esos documentos no se les exige a las subvenciones de menos de 100.000 euros. Es decir, las de más de 100.000 euros se le exige todo y a las de menos de 100.000 euros es lo mismo, salvo esos dos documentos, las facturas y los 3 presupuestos. Y la relación detallada de otros ingresos o subvenciones que solo se exigen a más de 100.000 euros. Vale, en cuanto a otro documento que se debe aportar en la justificación de la subvención es la memoria de publicidad. Esta es una memoria descriptiva de las acciones de comunicación y publicidad realizadas en relación con la actuación subvencionada. En ella se debe recoger las acciones de publicidad web, las acciones de comunicación que se llevarán a cabo para publicitar la subvención, si se han hecho, y si se han realizado estudios, informes o material, se deberá aportar el mismo, así como copia y fotos del cartel de obra. Y el último documento de la guía de justificación es la evaluación del cumplimiento del principio de NSH. Para la acreditación del cumplimiento del DNSH hemos elaborado una guía que recibieron, no sé si a finales de la semana pasada o esta semana. Es un aspecto muy importante para los fondos Next, por lo tanto hay que justificarlo bien. Y para esta justificación tenemos dos partes. Por un lado es volver a entregar la autoevaluación correspondiente al anexo 2 de la guía MITECO, ese que nos presentaron en la fase de solicitud, y solo deberán actualizarlo en aquellas subvenciones que han sufrido modificaciones. Por ejemplo, ahora no vamos a instalar baterías, pues entonces me tocará modificar el objetivo de la economía circular. No voy a hacer esta mejora y voy a hacer la otra. Bueno, si tenías dos mejoras en este programa y no vas a ejecutar sino una de las dos, pues también tendrás que modificarlo donde aplique. Y la segunda parte de la acreditación del DNSH son los documentos que prueban el cumplimiento de esto. Y aquí vamos a discernir entre la tipología de las actuaciones. Lo hemos clasificado con A, B, C y D. El A habrá que elegir entre el A y el B, que son proyectos con o sin evaluación de impacto ambiental. El C solo para los que apliquen que tengan sus proyectos afección sobre recursos hídricos y marinos, y todos tienen que presentar el apartado D de gestión de residuos. Los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental ordinario simplificado deberán de presentar la declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental, favorables ambos, el documento justificativo firmado por el director de obra de haber ejecutado el proyecto cumpliendo las condiciones aplicables de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, el certificado del director de obra que asegure que han adoptado medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de la obra. Para los proyectos sin declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental, se deberá presentar un documento administrativo que exima del trámite de evaluación de impacto ambiental o licencia ambiental o documento equivalente, un documento justificativo firmado por el director de obra de haber ejecutado el proyecto cumpliendo las condiciones aplicables de la licencia ambiental o documento equivalente, y el certificado del director de obra que asegure que se han adoptado las medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de obra. En los casos que aplique afección al uso de los recursos hídricos, deberán presentar una declaración responsable relativa a que todas las actividades que se acogen a esta subvención
Cumple con la Directiva Marco del Agua, que es la Directiva 2060 de la Comunidad Europea, y en particular los artículos 4 y 11 de esta directiva. Volviendo al tema de residuos que comentaba antes en el anexo 1, dentro del DNSH también hay que justificar cómo se gestionan los residuos. Para esto, pueden coger la memoria que se pide en el anexo 7 como uno de los documentos que se pide para dentro del DNSH, aportar dicha memoria en la que se indique la valorización del 70%. Además, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se deberá aportar una declaración responsable, acreditando que la gestión se ha realizado según el Real Decreto 110/2015. Esta declaración responsable también debe contemplar a futuro, contemplar la gestión de los aparatos eléctricos y electrónicos en la legislación que le aplique en el momento futuro cuando se vaya a gestionar esos residuos. Y para aquellos que tienen retirada de amianto, deberán aportar los certificados de los vectores de destino y acreditar que la retirada se ha realizado por una empresa autorizada e inscrita en el RERA. Con esto ya finalizamos lo que es la justificación final de la subvención. Ahora vamos a hablar de la publicidad, que es otro punto de las bases a cumplir, pero que no va con la justificación final. Para la publicidad se les hizo llegar hace tiempo una guía de cómo debía hacerse. Tenemos dos tipos de publicidad, el cartel identificativo de la obra y la publicidad web para aquellos que tengan página web. El cartel debe contemplar el nombre o descripción de la actuación, el programa, el beneficiario, la inversión total, el importe de la ayuda concedida y el plazo de ejecución. Y el cartel le hemos dado el modelo para que ya tengan los logos y tengan todo lo que nos pide Europa. Tener en cuenta que este cartel debe estar expuesto en un lugar bien visible para el público y próximo a la zona del acceso al lugar. Tiene que tener un tamaño mínimo de 1:3 y a la hora de hacer los carteles tener en cuenta que el cartel, según las bases, debe permanecer durante 5 años. Además, el cartel lo deben de colocar un mes antes del inicio de la obra. Igualmente, se les pasó en la guía un ejemplo de una publicidad web en la que tendrían que contemplar los logotipos. Esto es un ejemplo, la pueden poner un poco como crean, que se adapte mejor a la página web de cada uno, pero sí reflejar el nombre de descripción de la actuación, el programa de incentivos, es decir, el PRTR, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el componente 7, la inversión 2, el objetivo de las actuaciones que se van a ejecutar, generación fotovoltaica, reducción de emisiones de CO2, también expresar los resultados de las actuaciones, lo que se ha ejecutado finalmente, la potencia final instalada, la capacidad de batería finalmente instalada o la mejora de eficiencia. Y al final el coste total y el importe de la subvención. Y igualmente esto también tiene que mantenerse durante 5 años en la página web. Bueno, y haciendo alusión a las consultas que más tenemos, primero, toda la documentación se debe aportar en los expedientes a través de la sede electrónica, es incorporar documentación. En los casos en los que no puedan, lo pueden hacer a través del registro general. Eso sí, nos mandan un correo a nosotros para estar pendientes para poder incorporar esa documentación directamente al expediente. Si cuando ustedes presenten la documentación, los técnicos detectamos defectos subsanables, nosotros podemos requerirles en cualquier momento, acorde al artículo 73 de la Ley 39/2015, y les damos por lo general 10 días para que contesten a dicho requerimiento. Esos plazos se pueden reducir si vemos que vamos muy cortos, porque así lo dice la ley. Aprovechamos también para recordarles que las actuaciones que superen el 20% del importe de la subvención y que dicho importe sea superior a 60.000 euros, aunque ya estén ejecutadas, tienen que solicitar la autorización de subcontratación. Otra pregunta era lo de las prórrogas. Nosotros no estamos trabajando con prórrogas y no las contemplamos que nos las planteen hasta diciembre.
Les recordamos que vamos muy ajustados de plazo. Esto se estudia de forma individualizada y no todos los expedientes son aspirantes a tener una prórroga de plazo. Y en el mejor de los casos, esa prórroga es de un tiempo muy corto, o sea que tampoco les va a cambiar nada. Toda la documentación de la subvención, o sea, todas las facturas, los documentos de pago y demás, se tienen que guardar durante 5 años. La publicidad también, y el cartel debe estar colocado también 5 años, que ya se los dijo Daniel. El cálculo de la subvención final, siempre habrá recálculo con los costes que nos presenten. Nosotros vamos a volver a calcular. Se toma el menor coste unitario entre el coste elegible unitario de ejecución y el coste elegible unitario de concesión, pero en el supuesto en el que se ejecute más potencia invirtiéndose el mismo dinero, se aplica el coste elegible unitario de concesión para el cálculo final del importe de la subvención. Creo que estas eran todas las dudas que tenían. Sí, creo que sí. Y si tienen más dudas, nos las pueden hacer llegar al correo que tenemos de consultas y dudas. Y sí les agradecemos que nos indiquen el P3, descarbonización del sector industrial, y el número de expediente. El número de expediente al final es lo que hemos marcado en rojo y el resto es común para este programa. Pero sí agradecemos que nos pongan toda la numeración para nosotros trabajar por programas y atender las dudas más rápido. Y además de esto tenemos las oficinas de energía de Canarias que también están resolviendo dudas. Y con esto ya hemos finalizado y les damos las gracias por asistir y esperamos ahora a ver las dudas que tienen. En el chat tienen algunas preguntas. María nos ha puesto que no le ha llegado una guía de justificación nueva, salvo error. La última versión es de febrero de 2025. Que les llegó la del DNCH. Hay una versión de la guía de justificación final de mayo de 2025. Se supone que también están colgadas en la web de ustedes, de las oficinas de energía, que ahí está toda la documentación que vamos elaborando para que puedan acceder a ella, los modelos y demás. Y si no, lo que puedes hacer, María, es enviarnos un correo indicándonos pues que necesitas la guía de justificación final y te la hacemos llegar por correo lo antes posible. También Fabio Leoni pregunta si para la finalización de obras se incluye también la actuación de mejora de la eficiencia energética. Sí, tiene que estar ejecutado todo, la totalidad. La generación y las mejoras. Y en este programa son obligatorias las mejoras. De acuerdo. En cuanto a las preguntas de Jaime Romero, hay una que ya le contestó a Amanda, que es la de la anotación contable, pero también pregunta dónde pueden encontrar la declaración de los residuos. La declaración la deben elaborar ellos. Nosotros podríamos facilitarles un modelo, pero no sé en qué momento, y el mismo valor va a tener que nos lo hagan ellos a título particular. De acuerdo. Y los demás son de contactos. Y en cuanto a la última de la grabación, Agustín, sí que se va a colgar la grabación de este webinar. Vale, más preguntas. Franklin pregunta, en nuestro caso solicitamos la modificación del proyecto y no hemos recibido el OK de la consejería. Por otro lado, debido a permiso, solamente podremos instalar el 50% de la potencia para el cual se nos concedió la subvención. En este caso, ¿qué deberíamos hacer antes de proceder? Pero la primera pregunta era la modificación del proyecto, ¿no? Sí, que no han recibido el OK por parte de la consejería. Sé que tenemos pendiente la modificación de ese expediente. Lo estudiamos en cuanto podamos y damos respuesta. ¿Y la segunda pregunta? Vale, dice, por otro lado, debido a permiso, solamente podremos instalar el 50% de la potencia para el cual se nos concedió la subvención. En este caso, ¿qué deberíamos hacer antes de proceder? Igual que hicieron con la mejora de eficiencia, presentar una modificación del proyecto para estudiarla y autorizarla si procede. En este caso procederá a la modificación, porque como comentaba Amanda, si se ha solicitado 100 kilovatios y ahora se instalan 50 kilovatios, al final se va a recalcular con esos 50 kilovatios y con las facturas que acrediten los costes.
Entonces puede haber una reducción de potencia. Lo que sí procede es que solicite la modificación del proyecto. De acuerdo. Alberto, bueno, primero que nada les da las gracias por la labor que hacen y bueno, pregunta que en caso de que una vez presentada la documentación de justificación no esté completa, ¿se les va a realizar un requerimiento? Sí. Sí, Miguel Ángel González pregunta, ¿la finalización de obra no es con el certificado eléctrico? Entiendo que la justificación de la eso finalización de la obra, exacto. sí. Sí. A ver, es que se puede, tienen un mes para justificar a partir de que consigan todos los documentos que se les requieren en el anexo 7 de las bases. Entonces, si lo último que obtiene es el certificado, pues será ese su documento final de actuaciones. De acuerdo. Rocío nos traslada que dice que no termina de comprender los términos de la subcontratación. En su caso, son una empresa que se dedica a la fabricación y contratan la instalación de paneles fotovoltaicos. ¿Por qué ha de realizarse un contrato de subcontratación? No es un contrato de subcontratación. Esto pasa porque estamos pensando en la ley de contratos del sector público y aquí estamos trabajando con la ley de subvenciones. Entonces, la ley de subvenciones dice que el beneficiario tiene que ejecutar la actuación, pero el beneficiario no puede ejecutar la actuación, entonces tiene que subcontratar eso. Es si lo asimilamos a la ley de contratos es un contrato, pero la ley de subvenciones se llama subcontrato. De acuerdo. Iván Cabrera nos dice que si en el presupuesto presentado hay elementos que no se requiere instalar, es posible sustituir esos elementos por otros que sí sean necesarios. En este caso, ¿es necesario presentar el proyecto modificado? ¿Puedes repetirme la pregunta? Porque Vale. es que En el era un poco larga. presupuesto presentado hay elementos que no se requiere instalar. ¿Es posible sustituir esos elementos por otros que sí sean necesarios? Y si hay que presentar o no Sí, es un proyecto modificado por eso. son costes elegibles, entiendo. Que esta duda me gustaría hablarla con él, pero si son costes elegibles, sí se pueden modificar. De acuerdo. Y Rocío nos vuelve a preguntar, también hemos presentado una modificación de alcances y tampoco hemos obtenido ninguna respuesta al respecto. Todas las modificaciones llevan un estudio técnico, estamos un poco, por programa somos 2 técnicos, entre que les hacemos las guías y les hacemos las charlas, no es tiempo que dedicamos a revisar expedientes, entonces estamos un poco atascados. La idea era dar esta charla para agilizar trabajo y poder centrarnos en las próximas semanas en hacer estas resoluciones. De acuerdo. Y Iván Cabrera aclara que sí serían costes elegibles, los de la modificación de los elementos que requiere instalar. Sí, entonces sí. De momento no hay ninguna otra consulta. Vamos a esperar un minutito por si hay alguien escribiendo. Vale, Jaime Romero, bueno, Franklin primero nos pregunta, si no hemos recibido el OK por vuestra parte, sobreentiendo que no podemos ir ejecutando las obras, ¿o sí? En el caso que comentó Franklin de que es una reducción de potencia, si es solo la reducción de potencia, que la vaya ejecutando ya. Perfecto. Y Jaime Romero nos pide que se aclare lo que hay que justificar referido a la gestión de residuos en el DNSH. Vale, podría ir a la presentación de nuevo. La gestión de residuos tiene que aportar la memoria de gestión de residuos para el cumplimiento del 70%, que es la misma que se le pide en el anexo 7. El anexo 7 está mejor descrita, escogerla del anexo 7 y aportarla en el documento del DNSH, la misma memoria. Y 2 declaraciones responsables. Bueno, una, si no ha quitado amianto.
No, perdón, me estoy liando. Es solo la declaración responsable de la gestión de los aparatos eléctricos y electrónicos. Y en caso de amianto, pues los certificados de los gestores de destino. No sé si he respondido a su duda o sigue con ella. Vamos a ver si nos contesta y mientras seguimos con otra consulta. Ramón Villalba dice que en la última diapositiva se hace referencia a un coste elegible unitario y coste elegible unitario de concesión. Para los casos de instalación de mayor potencia de acumulación, por ejemplo, se ruega aclarar si se reduciría el importe total de la subvención concedida. Aplica igual Eh, que... Sigue, Daniel. no, si quieres sigue tú. Bueno, que aplica igual que en el caso de la fotovoltaica, si es el mismo importe y aumentan el almacenamiento, se cogerá el coste unitario de concesión. Vale, María nos pregunta si les podemos indicar el enlace de la página donde colgamos la documentación. Vale, María, esto es en oficinasdeenergia.es. Y Franklin pregunta, ¿y la parte de eficiencia energética? La parte de eficiencia energética, Franklin, sí tienes que esperar por la autorización, porque tenemos que comprobar si con el cambio de la mejora se siguen cumpliendo las condiciones de la subvención. Vale. Y de momento no tenemos más preguntas. Si puedes volver a poner la diapositiva del contacto, Luis Daniel, yo creo que por si a alguno les queda alguna duda, que nos contacten o bien a ustedes o bien al correo de Oficinas de Energía. Había antes una consulta de teléfonos directos. Nosotros preferimos que nos manden las consultas por correo electrónico y en caso de que nosotros necesitemos contactar, que veamos que no se lo podemos contestar por correo y que lo van a entender mejor por teléfono, los llamamos. Pero siempre por correo nos indican los datos y por ahí trabajamos. Muchas gracias. Pues yo creo que podemos ir cerrando el webinar. Recordarles que va a estar, bueno, Alexis Lozano acaba de realizar una pregunta. Si hay un incremento de potencia instalada, ¿sería subvencionable el coste total siempre que no se supere el coste subvencionado? A ver, nunca se va a pagar más de lo que se les ha concedido. Lo que hemos hecho es para aquellos beneficiarios que con el mismo importe de fotovoltaica pueden poner más potencia, se les mantiene el importe de la concesión. De acuerdo. Y como veo que algunos lo han preguntado, sí, vamos a enviar la grabación o a colgarla en el canal de YouTube de las Oficinas de Energía. Esperemos que sea lo más pronto posible. Y, y bueno, lo avisaremos por las redes. No sé si hay alguna pregunta más. Vale. Parece que eso es todo por ahora. Perfecto. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Ya saben dónde estamos, tienen los contactos nuestros y los de las oficinas de energía. Cualquier duda que tengan, ya saben dónde enviarla. Y lo que les decía al principio, esperamos sus justificaciones lo antes posible. Es algo que nos va a venir bien a todos.